Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora. Qué bueno que me acompañan aquí para pasar revista de los hechos noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo. Sí, señor. Avanzamos en el mes de diciembre. Avanzamos dentro del caos del tránsito. Qué terrible lo que está pasando y cada vez tiende a agravarse. Esta semana es una semana sumamente conflictiva, una semana muy seria y una semana donde sabemos lo que se nos viene siempre en diciembre y tenemos unas autoridades que han hecho muy poco. Han hecho muy poco por prepararse para enfrentar esta situación. El caos es terrible, pero mucho tiene que ver la autoridad en lo que está ocurriendo en el caos. Hay un irrespeto los motoristas, de los choferes del transporte público, de la gente que va desplazándose de un lugar a otro, porque esto se ha convertido, como yo le he llamado, en una guerra prácticamente en las calles, una guerra urbana prácticamente en las calles, donde cada persona ve en el que está al lado, enfrente o detrás, en las vías de circulación, un enemigo o una persona que quiere quitarle su sitio, o que le entorpece su paso, o que lo puede molestar o lo puede dañar con un accidente. Y se maneja ya no tan solo a la defensiva, sino a la ofensiva. Miren, ese episodio que pasó con el caso de la ambulancia y la caravana presidencial es interesante y es importante. ¿Por qué razón es interesante? Es interesante principalmente por la explicación que da el Cuerpo de Seguridad Presidencial, el CUSET. El CUSET, cuando va a pasar la caravana presidencial, o sea, el desplazamiento del presidente de la República por alguna avenida, por alguna vía, por algún lugar, ellos toman el control de la dirección del tránsito porque ellos saben realmente cuáles son los patrones de seguridad que tienen establecido en torno a la figura del presidente. Ellos son los que manejan esto de la seguridad presidencial. Están clarísimos en lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, ahí está el video. Ahí está el video. Ocurrió que la ambulancia venía, eso fue en la Máximo Gómez, esquina Pedro Enrique Jureña. La ambulancia venía circulando incluso en una vía contraria para evitar el taponamiento, y eso se hace, se limpia esa vía para que la ambulancia pueda circular más rápido en los lugares de entaponamiento donde no hay cómo quitarse del medio. Entonces la ambulancia venía, el agente del CUSET que estaba en el control del tránsito en la zona, en la ruta de la caravana presidencial que iba a pasar por el lugar, minutos antes, lógicamente, ya comienzan a parar todo el tránsito lateral que viene para que la caravana presidencial pueda pasar. Esto es lo normal. Ocurrió que venía esa ambulancia y el agente del CUSET, del Cuerpo de Seguridad Presidencial, paró la ambulancia pese a que estaba tocando bocina, las sirenas, como se oye claramente, e incluso le da la espalda a la ambulancia para permitir el paso de la caravana presidencial. Ese agente del CUSET tenía en su mente, en su idea, que lo único que importaba era el paso de la caravana presidencial. Y usted dirá, bueno, esa es la responsabilidad de él, ese es su mecanismo de seguridad. Pero el CUSET emitió un comunicado pidiendo excusas por lo que había pasado y diciendo claramente que el policía, el agente del CUSET encargado de la dirección del tránsito en esa esquina por parte de la seguridad presidencial cometió la falta, el error de no comunicar, porque ellos tienen radio para eso, de no comunicar al jefe de seguridad de la caravana presidencial que viene en la caravana, lógicamente, generalmente en el mismo vehículo que el presidente de la República, decir que había esa situación
de una ambulancia tocando sirena en un caso de emergencia que debía cruzar por el lugar. Y entonces es el oficial jefe de seguridad del presidente quien toma la decisión de qué hay que hacer. Y dice el CUSET en su comunicado, que es lo importante, que hay un protocolo establecido y que hay un protocolo establecido sin mermar la seguridad del presidente de la República, como es lógico, y sin tampoco atentar contra la seguridad del traslado de una persona en estado de emergencia por una ambulancia. Y es la decisión del jefe de seguridad la que prima. El agente del CUSET que estaba en la intersección no comunicó la situación al jefe de la seguridad presidencial que viene en la caravana y que bien pudo haber decidido disminuyan la marcha, detengan la cámara, que va a pasar una ambulancia, o la ambulancia acelere la marcha y que la ambulancia puede esperar solamente un minuto para que nosotros hayamos pasado del lugar, o después que pase el carro presidencial se detienen los otros, qué sé yo, o seguimos. Toma la decisión y hay un protocolo. Me satisface el hecho, yo no lo conocía, que había un protocolo en ese sentido, y lo dice el CUSET en su comunicado. Un comunicado oportuno, hecho en muy buenos términos, un comunicado que indica realmente el respeto que se tiene de la situación que se generó. Que no decir, bueno, nosotros íbamos ahí y ya hay punto, y nosotros tenemos lo de nosotros es cuidar al presidente, no importa lo que pase en su entorno. No. Dice que hay un protocolo y que eso está previsto, que situaciones como esas están previstas, y es lo lógico suponer. Pero qué bueno que el CUSET haya hecho este comunicado en medio de un video como este que se convirtió en viral rápidamente. Lo subieron incluso en todas las redes, pero también lo subieron los principales medios de comunicación del país indicando la situación que había pasado. Y después, ya en el curso de la tarde-noche de ayer y en la mañana de hoy, en las ediciones oficiales de esos grandes medios, de esos grandes periódicos, se da la explicación con el comunicado íntegro del CUSET, como lo envió, y dando la explicación del lugar. Entonces, son los ejemplos que debemos tener y que debemos dar como sociedad. ¿Por qué razón? Porque no es como a mí me da la gana o como yo quiero. Hay que pensar en la sociedad en sentido general. La seguridad del jefe del Estado, del presidente, no está en disputa, no está en discusión. Pero para eso los jefes de seguridad tienen ese tipo de protocolo y pueden establecer si eso realmente puede significar un riesgo o un peligro para la seguridad del jefe del Estado. O si en cambio hay posibilidades y oportunidades de que también se pueda cumplir con esa emergencia sin poner bajo ninguna circunstancia en riesgo la seguridad del jefe del Estado. Hay un protocolo establecido, es lo que dice el CUSET en su comunicado de hoy, y le dice al oficial, al agente que estaba allí, que no cumplió con el protocolo establecido. Y eso debe servirnos de enseñanza. Recuerdo una vez, hace hace un año y pico, 2 años, que una jipeta de la policía, de la avanzada inmediatamente de la ruta que estaba ejecutando, de la caravana de la vicepresidenta de la República, en la calle Winston Churchill, en la avenida Winston Churchill con 27 de febrero, los agentes tienen detenido el tránsito y un señor motorista le dio la gana de meterse cuando está detenido el tránsito en las 4 vías para que pasara la caravana de la vicepresidenta. El motorista decidió meterse y se encontró medio a medio con la jipeta de avanzada de la caravana de la vicepresidenta. Le dio un golpe, circuló el video tomado por las cámaras de seguridad del lugar, le dio y mató al motorista. Por la imprudencia del motorista. Está detenido. Estaba detenido todo el tráfico. Todo el mundo estaba parado. Él decidió, como hacen los motoristas regularmente, cruzar la vía.
porque ellos cruzan en rojo, ellos no respetan a nadie, y se encontró con la desgracia, se encontró con la muerte, porque la jipeta de la avanzada venía con la preferencia y con la autoridad de que todo estaba detenido para poder avanzar en la caravana de la vicepresidenta de la República. Un hecho lamentable, fruto de la imprudencia. Entonces, ese tipo de comunicado del CUSET, y vuelvo al comunicado del CUSET, después de lo ocurrido, que no tuvo mayores consecuencias, que se sepa, en el día del domingo, con la caravana presidencial y la ambulancia, ese tipo de comunicado debe servir de marco de referencia a las autoridades, principalmente de la DGCET, de que nunca le han explicado a la población, a la sociedad, a la comunidad, por qué rayos los agentes bajo su mando paran antojadizamente el tránsito, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 cambios de luces para un solo lado, o permiten que pasen en rojo y después te paran cuando estás en verde, o la ocurrencia cotidiana de los motoristas de la DGCET que vienen y se paran en la esquina de mucho tráfico, bloquean el tráfico y le dan paso a un lado para que venga una jipeta, nadie sabe de quién, ni por qué razón, ni a quién lleva, que está decidido a no tomar los tapones que todo el mundo está tomando para que esa jipeta pase en desmedro de todos los demás. Nunca la DGCET ha dado una explicación sobre esas acciones que molestan mucho a la gente, que irritan a la población, que provocan mucha inconformidad cotidianamente en muchas de nuestras calles y avenidas, porque es un comportamiento que no tiene lógica, por lo menos de las personas que transitamos conduciendo un vehículo de motor. No tiene lógica porque los carros públicos se cruzan en rojo y nadie les dice nada, porque los motores no respetan semáforos ni los agentes le pasan por al lado y no dicen nada. Entonces, la persona que también quiere llegar a su centro de trabajo, a hacer su diligencia, como también el señor que viene en la jipeta que no quiere, porque tiene un funcionarito de quinta categoría, sabrá Dios quién, pero tiene un DGCET, un motorista, un DGCET investido de autoridad para detener el tránsito y darle paso a un lado para despejar la vía y permitir que la persona que va franqueando pueda pasar libremente por ese lugar. Y así va a la otra esquina, y así va a la otra esquina, causando serios disgustos en la población. Ojalá que esta forma como vuelvo y digo, el CUSEP ha dado una explicación para mí profesional, convincente, realista, de este episodio que por suerte no tuvo mayores consecuencias, por lo menos en el tráfico, en ese cruce. No sabemos la situación de quién iba o qué persona o por qué estaba la ambulancia en esa acción de emergencia, que no hay que averiguarlo. La ambulancia, cuando toca su sirena y va cruzando por un lugar, hay que respetarlo. Pero también tenemos a una situación con la seguridad del jefe del Estado. Entonces, me alegro de esta explicación. Y ojalá que esto también sirva a los agentes del CUSET de saber que hay situaciones y situaciones, que hay un protocolo que debe establecerse y que debe cumplirse. Y con esto está diciendo el CUSET, además de eso, que todo el entorno del presidente, no solamente en la caravana vehicular por las calles, sino en el entorno donde se encuentra el presidente, hay protocolos establecidos, que no es porque me da la gana o no me da la gana tal o cual acción. Ahí lo dejo.
La política se activó este fin de semana. Se activó porque, señores, generalmente en diciembre bajaban las tensiones, bajaba la actividad, se concentraban los líderes políticos, los dirigentes, los candidatos a regalar cajas, a regalar, a buscar alimentos, a hacer fiestas para congraciarse con el electorado, con la gente, con la búsqueda de votos. En este ha seguido la disputa del dive y el direte mientras siguen avanzando los aprestos de alianzas, de acuerdos, de apoyos, de anuncios, de inscripciones, de candidaturas, de cara inicialmente a las elecciones del 18 de febrero, las elecciones municipales, cuya campaña quedó abierta la semana pasada oficialmente porque nunca se ha cerrado. Los partidos han hecho lo que les ha dado la gana. En lo que nos presagia que vamos a tener todo un cierre de año metido hasta aquí, hasta la coronilla en política partidaria, en política electoral, que no tendremos receso ni descanso, porque cuando arranque el mes de enero ya estaremos a un mes y medio de esas elecciones municipales que, si bien abarca todo el territorio nacional y tiene muchos aspirantes y por tanto una profusa campaña, hay el decir, hay la apreciación, hay la aprehensión de que el resultado de febrero signa el resultado de mayo. O sea, de cómo queden los partidos, las estructuras de los partidos en la correlación de fuerzas resultante de las votaciones del 18 de mayo, las elecciones municipales, es una proyección de lo que podría pasar, ocurrir, finalmente terminar el proceso de las elecciones del mes de mayo, 19 de mayo, tercer domingo de mayo, donde se elige presidente y vicepresidente, senadores y diputados. Entonces, por eso, las municipales no son, son las municipales. No, tienen importantes reflejos hacia las elecciones de mayo. Se va a ver la realidad de las estructuras organizacionales de los partidos en los colegios electorales, la defensa del voto, los delegados, toda la estructura de votación, conteo, resultados en cada colegio electoral y la comunidad completa. Todo esto va a servir de ejemplo hacia mayo, y los partidos entienden que los resultados pueden ser un reflejo cerca de lo real, de lo que serían los resultados de las presidenciales y congresuales del 19 de mayo. Por eso ha sido tan profusa este final de año y esta campaña donde los partidos no ceden, sino que continúan avasallantes, por así decirlo. Se plantea que este martes, en la noche, la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura estará abocada a escoger a los 5 jueces que van a reemplazar a los 5 jueces que ya salen de haber cumplido su ejercicio en el Tribunal Constitucional, un ejercicio de 12 años. Fueron nombrados en diciembre del 2011, cumplen 12 años, como manda la Constitución de la República, y entre ellos está el presidente del tribunal y el primer sustituto del presidente del tribunal, el presidente Milton Ray Guevara y el sustituto, bueno, no lo recuerdo ahora. Estoy viendo, excúsenme los años. Serán ya elegidos y se anunciará. Hay un montón de rumores de que si fulano, perencejo, sutanejo están dentro de las listas que se están bailoteando. Yo sé, la gente inventa, sabe más de lo que los comisionados que no se han reunido todavía para discutir estos
estas puntuaciones, estos listados, estas personas que pudieran ir, pero no, que fulano, que Perencejo, que se sabe que Perencejo que pertenece a la tendencia tal, o que es amigo de fulano de tal, o que lo propone Perencejito de cual. Entonces estas últimas horas, desde el fin de semana hasta este mismo martes, crece ese laborantismo extraoficial, ese laborantismo del morbo, donde se ponen faltas y se ponen pecados y se ponen virtudes y se ponen ejemplos, cada cual a su manera, porque así de eso se trata, cada cual cuenta el cuento a su manera. Mientras tanto, seguimos en el tema del Colegio de Abogados, un tema del que vamos a conversar con profundidad en la edición de mañana. Sí, porque mañana vamos a dedicar un tiempo para esto, igual que sobre los efectos en la economía de la cantidad de dinero que circula en las calles a propósito del mes de diciembre, como ha ocurrido todos los años en diciembre, con el doble sueldo, ahora con los bonos, con la regalía, con las fiestas de la Navidad, con un comercio vibrante, con todo esto, como cada diciembre. Eso lo vamos a analizar mañana, porque tenemos aquí a Carlos Cuello como cada semana. Después de la pausa hablaremos temas internacionales. Volvemos en breve. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Con la presencia tímida de vendedores y compradores, iniciaron las actividades comerciales del mercado fronterizo de Dajabón con la finalidad de permitir que los dominicanos puedan adquirir mercancías y productos en esta época de Navidad. El alcalde Santiago Riverón hizo un llamado a los haitianos para que vayan al mercado a vender sus artículos y comprar para la satisfacción de sus necesidades. Luego de evaluar a 116 abogados que aspiran a un puesto en el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura se reunirá este martes para escoger a los 5 nuevos jueces de esa alta corte. Esa información fue suministrada a los medios por el senador Bautista Rojas Gómez, uno de los miembros del Consejo Evaluador y Seleccionador de los nuevos magistrados. Según él, los consejeros se reunirán en horas de la noche y harán la elección. El anuncio de los escogidos llegará de inmediato. La Junta Central Electoral revocó la decisión del Ministerio de Administración Pública MAT que exigía licencia a los empleados públicos que aspiraban a posiciones de elección popular, aunque la decisión del MAP se amparaba en articulados de la Ley del Régimen Electoral. La Junta Central Electoral, haciendo uso de su facultad regulatoria, delimitó el término funcionario público, apartando de él a los empleados públicos que ocupan posiciones de menor jerarquía. Ante el caos que registra el Gran Santo Domingo en términos de movilidad vehicular que genera estrés en la población, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, se apresta a enfrentar 2 aspectos fundamentales:
la viabilidad y la seguridad vial. La entidad ya tiene un diagnóstico preliminar sobre las situaciones que afectan la circulación en calles y avenidas y en coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, aplicará una regulación estricta, especialmente del transporte de carga en zonas de acceso restringidos. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El presidente de Argentina, Javier Milei, ya tiene su primer decreto, el cual apunta al reordenamiento de los ministerios con 9 carteras. El decreto de necesidad y urgencia, que se conoció minutos después de que Milei llegase a la Casa Rosada tras prestar juramento como presidente, reduce de 19 a 9 los ministerios. Asimismo, se atribuyen las funciones y competencias que tendrán cada uno. El gobierno de Milei tendrá 2 megaministerios, el de Capital Humano, a cargo de Sandra Petrovelo, que asumirá múltiples funciones, y el de Infraestructura, que comandará Guillermo Ferraro. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que es cada vez mayor la amenaza que la desigualdad, el autoritarismo y el conflicto armado representan para los derechos y libertades de la población del planeta. Guterres emitió estos criterios en un sombrío discurso con motivo de la conmemoración este domingo del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un total de 183 conflictos regionales y locales han sido documentados a nivel mundial este año. Se trata de la cifra más alta registrada en 3 décadas, informó Bloomberg, citando al Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, que publicó esta semana la última edición de su estudio anual sobre conflictos armados. El informe pinta un panorama sombrío de violencia creciente en muchas regiones, de guerras que se resisten crónicamente a las negociaciones de paz, así como destaca la intratabilidad como característica definitoria del panorama de conflicto global contemporáneo, indicó el medio. El presidente ruso Vladimir Putin describió como temibles los nuevos submarinos de propulsión nuclear Emperador Alexander III y Krasnoyarsk, que se incorporan a la Armada de Rusia. El mandatario destacó que el país está equipando consistentemente su armada con el equipo y las armas más modernos. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema de los derechos humanos en América Latina, en el mundo, pero principalmente en nuestro continente. Hay muchas situaciones que ocurren en naciones como Nicaragua, como El Salvador, las tensiones en Guatemala, lo que pasa en Haití. Y así hacemos un recorrido por nuestra América Latina y vemos denuncias de violaciones a esos derechos fundamentales, derechos que marcan las sociedades, que marcan las democracias, que marcan las libertades. El tema lo analiza en profundidad La Voz de los Estados Unidos de América, la VOA.
Derechos Humanos, Logros y Desafíos. Así lo titula en su foro interamericano de esta semana que conduce Gonzalo Abarca. Con este debate los dejamos hasta mañana aquí en Oye País. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche, un buen día. Presencia en este debate. Qué bueno, qué interesante. Cuántas verdades y cuántos ejemplos vemos para nuestro diario vivir. Será hasta mañana. Este 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y en el marco de esa fecha, América Latina destaca por los grandes desafíos que enfrenta. De acuerdo a informes de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y el Departamento de Estado de Estados Unidos, entre otros, según el Departamento de Estado en la región, aún prevalecen los homicidios arbitrarios, las torturas, las condiciones inhumanas en prisiones y las desapariciones forzosas en países como Nicaragua, El Salvador, Venezuela, Cuba y Guatemala. Pero para analizar el tema de los retos que enfrentan los derechos humanos en América Latina, me acompaña Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina de Washington para América Latina, WOLA, Ana Picker, directora para las Américas de Amnistía Internacional, y Javier Elhague, director jurídico de Human Rights Foundation. Bienvenidos. Ana, empiezo contigo. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos de los derechos humanos en la región? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Mencionaría 4 grandes categorías de desafíos. El primero tiene relación con la violencia estatal, los gobiernos represivos, antiderechos que han ido aumentando y de alguna manera profundizando sus prácticas. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la desigualdad, las desigualdades múltiples mirando desde la perspectiva de género, personas racializadas, comunidades indígenas más vulnerables. Tercero, todo lo que tiene relación con la movilidad humana y las personas migrantes y refugiadas de distintos países de la región. Y una cuarta categoría, todo lo relacionado con la justicia climática. La crisis climática está afectando de manera más intensa a comunidades y que además afecta con frecuencia a las mismas comunidades más vulnerables que mencionaba antes. Claro. Ahora, Javier, bienvenido, un placer tenerte nuevamente en foro. Según Human Rights Foundation, ¿cuáles son los países de la región, ¿no?, en donde los derechos humanos han sufrido un deterioro? Niveles de gravedad que solamente ha empeorado durante este año. Cuba, Venezuela, Nicaragua, y en una categoría un poco menor, pero igual como un país que nosotros consideramos autoritario competitivo, no un autoritarismo dictatorial completo como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero Bolivia. Entonces, los 3 países se caracterizan por tener números de presos políticos, en el caso de los últimos 2 años, tras las protestas del 11 de julio, de más de 1.000 presos. En el caso de Venezuela, los números recientes son de 370 presos alrededor aproximadamente. En el caso de Nicaragua también los números son exorbitantes. Este año en febrero la ONU determinó que Nicaragua también había cometido crímenes de lesa humanidad, y por último en Bolivia alrededor de 200 presos políticos. Entonces eso nos parecen los casos más preocupantes en la región. Ya. Ahora, Carolina, este panorama que nos ha dado Javier y también Ana verdaderamente es bastante brumoso, por decirlo de alguna forma. ¿Qué radiografía hace WOLA sobre los derechos humanos en América Latina? ¿Hay países que han mejorado esa condición? Bueno, en realidad, desgraciadamente, todos los países de América Latina tienen retos considerables y retos grandes que enfrentar en materia de derechos humanos. Y sin embargo, vemos países en donde la ciudadanía ha tomado, ¿no?, la palabra. Okay. En un país, por ejemplo, como Guatemala, ¿no?, que tuvo una elección en donde un candidato, Bernardo Arévalo, salió electo y al final del día las elecciones son un tema de derechos humanos, el derecho a elegir y el derecho a ser elegido. Lamentablemente hemos visto un proceso de judicialización excesiva de las elecciones, ¿no?, para tratar de detener o de conculcar ese derecho al voto que ejercieron los guatemaltecos, pero vemos día a día protestas y un posicionamiento de los pueblos indígenas guatemaltecos, de las y los estudiantes y de la ciudadanía para defenderlo. Entonces, allí ves en este momento un ejemplo de retrocesos democráticos y retrocesos en derechos en donde la ciudadanía creo que pone una resistencia importante, ¿no? Y en varios países de la región ha habido derechos como los derechos sexuales y reproductivos, ¿no?, en donde las mujeres y el movimiento feminista ha logrado logros importantes, ¿no?, en Colombia, Argentina, México, etcétera. Entonces, si bien hay un panorama, muy de acuerdo, ¿no?, con lo que decían nuestros colegas, que puede ser
desolador, también creo que hay ejemplos en la región de cómo se avanzan nuestros derechos y sobre todo se defienden, ¿no?, cuando están amenazados. Claro, hay que aclarar que todos los países que ha mencionado Javier, Ana y tú también, los gobiernos han negado que han existido abusos de derechos humanos. Pero sobre eso precisamente vamos a analizar y enfocar, darles también una voz a estos grupos. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, el panorama en América Latina es sombrío, según informes de organismos internacionales. Los gobiernos acusados de supuestas violaciones han rechazado los cuestionamientos e insisten en que sus naciones se apegan al debido proceso. Pero ¿cómo enfrentar esta situación y ampliar la acción de la sociedad civil? Para responder estas y otras preguntas, continúan con nosotros Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina de Washington para América Latina, WOLA, Ana Picker, directora para las Américas de Amnistía Internacional, y Javier Elhague, director jurídico de Human Rights Foundation. Javier, vamos a entrar de lleno sobre el tema de Guatemala. Organizaciones como la tuya, ¿no?, continúan rindiendo informes sobre lo que denominan serios abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, entre ellos asesinatos ilegales. De hecho, y hay que recordarlo muy bien, Venezuela enfrenta un juicio en la Corte Penal Internacional acusada de supuestas graves violaciones a los derechos humanos. Pero esto fue lo que dijo Venezuela por medio de su abogado en La Haya sobre esta acusación. Lo que argumentamos es que, de acuerdo al artículo 81 y su impacto, la decisión de la sala en el juicio preliminar se basó en nada más que especulación. Bueno, Javier, tú como abogado, ¿especulación es solamente lo que hay? Por supuesto que no, es una declaración temeraria del representante de Venezuela ante la evidencia tan contundente y tan meticulosamente preparada a lo largo de los últimos años, en alta medida gracias al trabajo de activistas por derechos humanos de Venezuela y el apoyo de la Secretaría General de la OEA, que cobijó ahí una comisión que investigó a detalle las violaciones de derechos humanos en el contexto de la acusación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y entre los números que se manejaron y que se documentaron de manera minuciosa son 131 asesinatos, 12.000 detenciones arbitrarias, 289 casos documentados con lujo de detalle de tortura y 192 casos de violaciones sexuales. Todas estas dentro de ese patrón sistemático y generalizado de ataque a la población civil como castigo por oponerse a la dictadura de Venezuela. Entonces la evidencia es, en el caso de Venezuela, gracias al trabajo de los activistas de derechos humanos, abogados y de las organizaciones internacionales en ese país, es de los más documentados. Entonces, por supuesto que temeraria la declaración del representante del Estado. Ahora, Ana, datos de Amnistía Internacional, de tu organización, revelan que, y aquí están las gráficas, más de 7,5 millones de venezolanos han abandonado su país, la mayoría desde 2015. De ellas, más de 6 millones viven en otros países de América Latina y el Caribe. Ana, esta diáspora, la más grande, la más grave, jamás vista en el hemisferio, continúa. Tus comentarios. Por supuesto que continúa y lamentablemente las personas venezolanas que están saliendo de Venezuela no están encontrando las respuestas ni la protección que debieran tener. A juicio de Amnistía Internacional, de hecho, todas las personas venezolanas que salen de Venezuela debieran ser consideradas como solicitantes de asilo y reconocérseles como refugiadas, porque dado que están huyendo de una situación de violaciones masivas de derechos humanos, son consideradas como refugiadas de acuerdo a la definición de la Declaración de Cartagena. Y eso es algo que no hemos visto en los principales países de acogida en la región. Nosotros hicimos durante los últimos años un análisis específico de la respuesta que están dando Colombia, Perú, Ecuador y Chile, que son los países que más han recibido personas venezolanas, y lamentablemente quedan todos los países con muchas deudas respecto de la protección que estas personas necesitan, dada la situación de la cual están huyendo. Claro. Ahora, Carolina, WOLA ha mantenido una relación bastante crítica en el caso de Venezuela, documentada, si se quiere. Sin embargo, el gobierno insiste, y lo hablábamos un poco, de que los venezolanos, la diáspora, muchos de ellos regresan, lo cual para ellos es una apertura, si se quiere, ¿no? No hay esas violaciones de derechos humanos como apunta Viola, según el gobierno.
Tu opinión sobre Venezuela, tu opinión sobre ese retorno rápidamente de los venezolanos y también el vistazo que hace Bola de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Es otro tema en América Latina. Mira, sobre la migración venezolana hay que decir una cosa, es una migración forzada, ¿no? Venezuela fue por décadas un país que recibía migrantes de diferentes países de América Latina, incluso países europeos, ¿no? Y a partir de 2015 vemos una situación totalmente inversa que se llega a la crisis migratoria que tenemos en este momento, de 7,7 millones de personas fuera del país. Ahora bien, ¿hay retorno? Sí, hay retorno. También hay venezolanos que vuelven. ¿Dónde están esas cifras? Bueno, el gobierno venezolano lamentablemente es bastante opaco en relación con todas las cifras, pero hace propaganda de la idea de que están volviendo muchos venezolanos. Ahora, si tú dices que vuelven unos 200, 300 mil venezolanos, que la verdad son cifras que yo pondría en duda, versus los 7,7 millones que están documentados fuera del país, la tasa de retorno es tremendamente marginal. Desgraciadamente hay una política de negación de la diáspora por parte del gobierno, casi nunca reconocen las cifras, atacan a la ACNUR y atacan a las agencias de Naciones Unidas. Pero lo que yo creo que es una realidad es que mientras existan los factores de expulsión, la violación sistemática de los derechos humanos, la emergencia humanitaria, continuarán las personas de Venezuela saliendo como única opción de un proyecto de vida que toda persona tiene derecho a hacer, es esa, ¿no? La migración se vuelve la única opción, por lo tanto es forzada, ¿no? Y sobre los pueblos indígenas, me alegra que hagas esa pregunta, Gonzalo, porque yo creo que cuando uno ve la situación de los pueblos indígenas en el mundo en general y lo poco que los discutimos, es una señal de alarma, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, los datos de Naciones Unidas sobre la expectativa de vida, las personas no indígenas tienen 30 años menos de expectativa de vida a nivel mundial. En América Latina estos números son más bajos, pero un país como Guatemala, las personas indígenas tienen una expectativa de vida 13 años menor. En Panamá son 10 años menor, en México 6 años menor, ¿no? Entonces, el hecho de que una persona indígena, ¿no?, tenga muchos menos años de vida en cuanto a su expectativa, debería llevarnos, ¿no?, convocarnos a que definitivamente tengamos una discusión seria sobre el acceso a la salud, a la vivienda, a la calidad de vida de las personas indígenas que ciertamente están en situaciones muy marginalizadas en la mayoría de los países de América Latina. Veamos ahora lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Nicaragua. Vean este gráfico. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos profundiza en el proceso de cierre del espacio cívico en Nicaragua como resultado de la implementación paulatina y sostenida de una estrategia estatal represiva. Para ello da cuenta de los patrones de criminalización de las personas identificadas como opositoras al gobierno y la privación arbitraria de la nacionalidad, la prohibición de las protestas y manifestaciones sociales, así como las medidas adoptadas para debilitar a la sociedad civil a través de la desarticulación de movimientos sociales y de medios de comunicación, la persecución selectiva de toda persona que cuestiona al gobierno en cualquier ámbito de participación cívica y social, incluyendo el religioso, del cierre masivo de organizaciones y el destierro o expulsión forzada. Bueno, Javier, bastante amplio esto que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno de Nicaragua no solamente rechaza estas acusaciones, sino que asegura que se apega a las leyes de la nación y sostiene que Nicaragua es un Estado de derecho. ¿Tu opinión? No solo que no es un Estado de derecho en el sentido de un Estado democrático, un Estado que respeta los derechos humanos como parte de una política sistemática, al contrario, es un Estado que gobernado por un régimen que hace ya muchos años se sacó cualquier máscara democrática y es reconocido ya a nivel global como una dictadura clara, en la que se encarcelaron en la última elección presidencial, se encarcelaron a todos los candidatos que podían oponerse al régimen, y que además tiene dos cosas, un poco que mencionaste de paso y que fueron confirmadas este año en febrero en un informe del grupo de expertos de la ONU sobre derechos humanos en Nicaragua. Son dos cosas extraordinarias. Una, el cierre desde el 2018, desde diciembre de 2018, de 3.144 organizaciones de la sociedad civil, que incluye orfanatos, universidades, escuelas, es decir, todo tipo de organización que no rinda abierta pleitesía al régimen de Ortega es clausurada en Nicaragua. Esto es muy grave porque es un paso extraordinario que solo se ve en países como Cuba hacia el totalitarismo
y ya no solamente una dictadura que restringe la crítica, sino que quiere controlar absolutamente todos los aspectos de la vida privada de las personas. Número uno. Y número dos, el otro aspecto extraordinario es el haber expulsado del país a 222 personas, haberle sumariamente sentenciado por traición a la patria y haberlos dejado como apátridas. Esto es algo también extraordinario que no se ve a nivel mundial de manera frecuente. Ya, ahora, Carolina, bueno, vamos a hablar de El Salvador. Bola, tú personalmente has sido criticada por el propio presidente Nayib Bukele en el tema de El Salvador. Como sabes, no tengo que decírtelo, hay un estado de excepción, más de 60,000 personas prácticamente en este momento han sido privadas de libertad. Es un país obviamente muy violento. Bola ha mantenido también una relación, si se quiere, bastante conflictiva con el gobierno de El Salvador, pero debido a las denuncias que ustedes han hecho. Pero vamos a ver lo que ha dicho precisamente el presidente Nayib Bukele sobre los derechos humanos, las acciones que ha tomado Bola y, bueno, los derechos humanos en general. Veamos. Que sepan todas las ONG de derechos humanos que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores. Los meteremos en prisión y no saldrán jamás. No nos importan sus reportajes lastimeros, sus periodistas prepago, sus políticos marionetas, ni su famosa comunidad internacional, que jamás se preocupó por nuestra gente. Sanaremos nuestro país y eliminaremos esta peste por completo. Llévense sus recetas fracasadas para otro lado. ¿Bien? Bueno, ¿Tu respuesta? Yo creo que hay que reconocer, y siempre lo hemos hecho las organizaciones de la sociedad civil, que todas las salvadoreñas y los salvadoreños estaban absolutamente cansados y agotados por la violencia de las pandillas. Las pandillas brutalizaban a las comunidades. Entonces era necesario, y ha sido necesario por muchos años, que hubiese una respuesta desde el Estado para eliminar esa violencia delincuencial o para mitigarla, ¿no? El presidente Bukele llega al poder también como muchos otros, ¿no? Prometiendo que iba a controlar y iba a disminuir la violencia y por diversas razones termina haciéndolo, ¿no? Para responder a un fin de semana muy sangriento a través de un estado de excepción. Desde que marzo del 2022 hasta ahora, ¿no? Ese estado de excepción, que ya cuando tú ves que lleva casi 2 años, en 3 meses cumple 2 años, deja de ser de excepción, se vuelve un estado de emergencia permanente que limita garantías constitucionales fundamentales. El Salvador se convirtió en el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo, no de América Latina, del mundo, ¿no? Como casi 78,000 detenidos, 79,000 detenidos en el marco del estado de excepción, con muchísimas personas denunciando tortura, con casi creo que 190 muertes en custodia, con innumerables denuncias, ¿no? Sobre los malos tratos crueles y degradantes que están recibiendo en la cárcel y sobre todo con una falta de debido proceso. Nada te garantiza que muchos de quienes están allí... Sin pruebas, dices tú. Sin evidencia, ¿no? Sí, o sea, una persona cuando es detenida tiene que ser juzgada para que se pueda defender y pueda presentar pruebas de su inocencia, mientras quien le entrega, cuando el Estado quiere mostrar que es culpable. Esto no se está dando en El Salvador. Pero a pesar de las cifras que das, masivas, pero a pesar de las cifras que das, el presidente Bukele es uno de los más en donde tiene mayor popularidad en América Latina. Sí, y yo creo que eso es un punto muy importante, Gonzalo, y lo voy a decir así con toda responsabilidad, pero creo que la responsabilidad que te da el estudiar la historia de América Latina. La popularidad de un líder político no se traduce en vocación democrática. De hecho, desgraciadamente la historia nos muestra que muchas veces los líderes populares caen en la tentación de las derivas autoritarias, ¿no? Y creo que Nayib Bukele es hoy en día un ejemplo de esa tendencia. Javier, los derechos de las mujeres también toman relevancia en un continente donde el 51% de la población son mujeres según datos de la ONU. Esto fue lo que dijo la embajadora de El Salvador en la OEA, Wendy Acevedo. Señor presidente, reconocemos la urgente necesidad de seguir avanzando en la construcción de sociedades más justas que garanticen la igualdad y equidad de género, en particular de las mujeres que viven en entornos rurales, como acción fundamental para el goce de sus derechos y en la lucha contra la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición. Javier, ¿cuál es la situación de los derechos humanos de las mujeres en América Latina? Sin duda que en la represión en cuanto a los países que yo mencioné, al menos, no perdona a las mujeres, al contrario, ¿no? Como mencioné, la cifra de
de violaciones sexuales, la inmensa mayoría son producidas contra mujeres en el contexto de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela. Hablábamos de 192 violaciones sexuales documentadas, ¿no? Entonces, claro, el liderazgo de las protestas del 11 de julio de hace 2 años ya en Cuba llevaron a más de 1.000 arrestos, de los cuales un alto porcentaje son mujeres. Bien, Ana, ahora sí hemos llegado al final. Vamos ya al tema de las conclusiones. Tus conclusiones sobre la situación de los derechos humanos en el continente. Lamentablemente no podemos hacer una evaluación positiva de la situación. Estamos viendo retrocesos en múltiples ámbitos. Y por otro lado, lo que creo que es importante destacar es el trabajo que están haciendo precisamente las organizaciones de la sociedad civil, activistas, personas defensoras de derechos humanos en cada uno de estos países. El 5 de diciembre recién pasado estuvimos de hecho en San Salvador lanzando un informe sobre la situación de El Salvador. Estuvimos con 6 organizaciones de derechos humanos acompañándolas que están haciendo una labor incansable en un contexto tremendamente hostil. Muchas personas desde la diáspora, desde otros países, porque ya no pueden hacerlo en los países de los que provienen. Claro. Y ese es solo un ejemplo de lo que vemos en todos los países de la región. Hay todavía una comunidad importante de defensa de los derechos humanos y creo que eso es algo que no podemos perder de vista, de que eso es lo que tenemos que seguir fortaleciendo frente a este escenario de regresión. Muy bien, Javier, rápidamente, tu análisis. Rápidamente, además de adicionar lo preocupante de la situación, además de mencionar lo preocupante de la situación de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, quería continuar sobre lo que dijo Carolina, de que la situación de El Salvador es absolutamente preocupante. El presidente tiene un talante autoritario, el presidente Bukele, al punto de que se está haciendo reelegir en contra de una prohibición expresa de la Constitución salvadoreña que impediría su reelección. Entonces, esos son elementos preocupantes que denotan una erosión democrática y que nos muestran que podríamos estar hablando de otra dictadura, otro régimen autoritario en América Latina en los próximos tiempos cercanos. Muy bien, Carolina, se nos ha acabado el tiempo, pero rápidamente, tus conclusiones. Yo creo que sin duda, estoy de acuerdo con todo lo dicho por Javier y por Ana, a medida que avanzan liderazgos autoritarios, se reduce y se cierra, en el peor de los casos, el espacio cívico, y esto tiene un impacto muy negativo en los derechos humanos. Más allá de eso, también creo que hay una América Latina joven que pide cambios a favor de la democracia y por lo tanto a favor de los derechos humanos, y confiamos en seguir apoyando a esa juventud latinoamericana y a la sociedad civil para que tener una región más próspera, más igualitaria y mucho más protectora de los derechos fundamentales. Muchísimas gracias, Carolina, Javier, Ana. Esto ha sido Foro. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Gracias por haber estado con nosotros.